Milei insiste que la Argentina debe firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Qué significa un tratado de libre comercio? Por ejemplo, significa que, supongamos, este producto y todos los productos deberían ingresar al mercado norteamericano sin impuestos que los encarezcan al público, sin cupos, sin trabas, sin restricciones, sin nada, libre. De igual manera, productos norteamericanos deberían ingresar así al mercado argentino. Bien, ¿a quién le beneficiaría, cuando se trata de Argentina y de los Estados Unidos, un tratado de libre comercio? Claramente a la Argentina no. Y además, esto tiene raíces profundas en términos históricos. Es inviable un acuerdo de estas características entre los Estados Unidos y la Argentina. ¿Por qué? Porque históricamente las economías de Argentina y los Estados Unidos no son complementarias, son competitivas. Por eso con Inglaterra la Argentina pudo establecer un cierto acuerdo que le permitió durante 50 años diríamos, un progreso que solo era para el 45-40% de la población y el resto quedaba fuera. Incluso así, no llegaba ni siquiera a la mayoría de la sociedad argentina. Y teníamos economías complementarias. Inglaterra no producía cosas que Argentina producía y por eso la quería comprar, y la Argentina no producía cosas que Inglaterra producía y que por eso llegaban y se podía hacer el intercambio. Ahora bien, nosotros con Estados Unidos tenemos históricamente economías competitivas. La base histórica de Estados Unidos es la producción agropecuaria, lo mismo que para la Argentina. Entonces nosotros producimos lo mismo. Trigo, soja, avena, cebada, maíz, bueno, carne, por supuesto. Estados Unidos es un enorme productor de carne de escala mundial. Y toda la producción agropecuaria que tiene la Argentina también la tiene Estados Unidos. Incluso Estados Unidos es exportador de trigo, de soja, de maíz. Y la Argentina también. Argentina y Estados Unidos compiten en el mercado mundial con su producción agropecuaria. Nosotros competimos en el mundo, cosa que no ocurría con Inglaterra y en general con la Europa occidental, con quien tuvimos esta relación especial durante unos 50 o 60 años. Por eso siempre hemos tenido una relación compleja con Estados Unidos. Por eso en Argentina ha habido siempre más gobiernos anti-norteamericanos o con una relación conflictiva con Estados Unidos y no así con Inglaterra y Europa. Por esta base económica, porque había sectores de poder económico en la Argentina que no se podían vincular con Estados Unidos como proveedores, cosa que sí pasaba con Europa e Inglaterra. El ejemplo más claro es cuando Estados Unidos le impuso a la Unión Soviética en 1980 un bloqueo sobre los alimentos. No le vendía alimentos porque la Unión Soviética había invadido Afganistán. ¿Y qué postura tuvo el gobierno argentino? Que estaba totalmente alineado con Estados Unidos en todos los temas, que incluso aplicaba una política liberal como la que aplica hoy el gobierno de Milei. No se sumó al bloqueo. ¿Por qué no se sumó al bloqueo? ¿Acaso eran comunistas? ¿Acaso eran procomunistas? La sociedad rural, las cámaras empresarias que apoyaron esa política de no sumarse al bloqueo. Obvio que no. En Argentina jamás gobernó el comunismo ni nada que se le parezca, obviamente, y menos en ese tiempo. ¿Por qué no lo hizo? Porque eso perjudicaba nuestras exportaciones a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética se había convertido en un cliente muy importante de trigo y de carne de la Argentina. No así los Estados Unidos. Y además, porque ellos aplicaban el bloqueo en un momento en que ya habían levantado la cosecha y hecho las ventas, y nosotros que estábamos en el otro hemisferio todavía no. Entonces eso nos perjudicaba a nosotros. Tenemos economías competitivas no complementarias. Nosotros producimos acero, Estados Unidos produce acero y le ha puesto impuestos a los aceros argentinos para que ingresen encarecidos al mercado norteamericano. Nosotros producimos aluminio y exportamos aluminio. Ocurre lo mismo. Nosotros fabricamos autos y exportamos autos. Estados Unidos fabrica autos y exporta autos. No tenemos economías complementarias en cuestiones básicas. Lo único que queda es sustitución de nuestra producción por la de ellos o de la de ellos por nosotros. Pero esta alternativa es ridícula creer que podría ocurrir. Ellos tienen 1000 mecanismos para dificultar el acceso de nuestros productos a su mercado. Entre otras cosas, porque tienen una fuente de financiamiento enorme.
ellos pueden vender a pérdida por años, porque tienen financiamiento que viene de la Argentina. Los empresarios argentinos tienen depositados en Estados Unidos más de 100.000 millones de dólares, dicho por el gobierno norteamericano. Mirá si tendrán plata para ir contra nuestros productos. Entonces, una política de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina es perjudicial claramente para la Argentina. Ellos están en condiciones de exportarnos soja masivamente hasta que quiebre nuestra producción y, por supuesto, autos y todo lo que ustedes se imaginan, porque no estamos en condiciones de competir. No solo porque Estados Unidos, a diferencia de la Argentina, hace 200 años aplica nacionalismo económico, proteccionismo, regulación de su economía, fomento de su industria, cosa que la Argentina no hizo casi nunca. La Argentina, presten atención, por favor, tienen que aprender estas cosas. La Argentina recién tuvo una pequeña política proteccionista cuando se discutió durante el gobierno de Nicolás Avellaneda en 1875-76 la ley de aduanas. Y los liberales se opusieron a esa ley de aduanas y el interior principalmente y los sectores productivos la apoyaron. Eran pequeños aranceles a ciertas producciones. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que en poco tiempo comenzaron a surgir talleres en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, comienza la industrialización del conurbano y en algunas ciudades del país. Esa pequeña política de protección generó actividad económica. ¿Y saben qué dos sectores se desarrollaron en Argentina bajo la protección? La industria vitivinícola, miren lo que significa para Mendoza y para Cuyo, y también la industria del azúcar. ¿Y saben por qué? Porque eran dos sectores que no competían con Inglaterra. En realidad, competían con la producción francesa y por eso los ingleses la toleraron y la permitieron. Pero, por ejemplo, la Argentina, que hasta el día de hoy tiene inmensas minas de carbón, nunca se preguntaron por qué no ha tenido una gran producción carbonífera históricamente, porque los ingleses frenaban todos los intentos. ¿Por qué? Porque ellos eran grandes productores de carbón y la Argentina era un gran importador de carbón, especialmente por parte de los ferrocarriles británicos. Así funciona el mundo real. Todo lo otro es un mundo de teorías, es un mundo de fantasías, de gente que no tiene contacto ni con la realidad, ni conoce nada de la historia económica ni de la Argentina ni del mundo. Nosotros no podemos tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque eso implicaría arrasar nuestra producción. Por ejemplo, esto es a una expresión mínima. Si nosotros tenemos sobre un asunto, un bien, del que sea, esta producción, ellos tienen esta producción, nosotros tenemos esta. Es más la diferencia. Para ellos, sacrificar un año o 2 años de ganancias para exportarnos esto a precio de costo y destruir nuestra producción es nada. ¿Están en condiciones de hacerlo? Sí, porque tienen inmensos capitales para hacerlo. Van a sustituir nuestra producción con la de ellos. O sea, tu trabajo con el trabajo de los norteamericanos. Si el libre comercio fuera bueno, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos nunca firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea? Si el libre comercio fuera bueno, ¿por qué Estados Unidos no firma un tratado de libre comercio con China? Si el libre comercio fuera bueno, ¿por qué Estados Unidos redujo el libre comercio del tratado que tenía con Canadá y México? El libre comercio solamente lo puede aplicar aquel que en ciertos sectores ya tiene un nivel de competitividad que se lo han dado 200 años de proteccionismo industrial. Te decía que la Argentina no tuvo política de proteccionismo industrial real. La Argentina, como te decía, no tuvo política industrialista y de nacionalismo económico, como todos los países desarrollados, hasta 1943. Políticas que los países centrales vayan desarrollando hacia 70, 80, 100 o 200 o más años. Inglaterra comienza el nacionalismo económico con lo que se conoció como el Acta de Navegación, una política decidida de control estatal que cerró la economía inglesa y así Inglaterra se convirtió en una potencia mundial. Entonces Argentina recién va a tener una política realmente industrialista, decidida, planificada, a partir de 1943, pero solamente entre el 43 y el 55, apenas 12 años. Hablamos que los otros países han tenido 100, 120, 150, llevan ya 150, 170 años de políticas industrialistas y la Argentina la tuvo 12 años entre el 43 y el 55. Después lo que hubo fue una política errática en la que hubo
crecimiento de la economía y un nivel de industrialización significativo e importante hasta 1976, cuando se pone en marcha este modelo económico liberal, aperturista, antiindustrial, y va a estar vigente con algunos matices entre el 83 y el 88, 89, va a estar vigente con toda su fuerza hasta el año 2003, en especial desde el año 90, que como el propio gobierno dice, el gobierno lo dice, no yo, es la misma política que aplican hoy. ¿Y cómo terminó la apertura de la economía, el liberalismo, las privatizaciones, las desregulaciones en los años 90? Terminó que nos robaron hasta el último dólar de los bancos. Terminó con casi 60% real de miseria, más del 55% real de miseria, de pobreza en la Argentina, y con el 22 o 23% de desocupación y más de 40.000 empresas cerradas en el país. Eso no es un ejemplo para nada. Ese no es un modelo al que podamos aspirar. Recién a partir del 2003 se retoma una política proindustrial, más nacional y más proindustrial, pero que tampoco logrará desarrollarse en plenitud y será truncada a partir del 2015, cuando vuelve el liberalismo con Macri y en solo 4 años se cierran 24.000 empresas y más de 300.000 argentinos se quedan sin trabajo. Es lo que decía el gobierno de Macri, y endeudaron al país en más de 110.000 millones de dólares billete. Nos metieron en el Fondo Monetario. Esas son las consecuencias de las políticas liberales. Y ahora este gobierno, que tiene el mismo ministro de Economía que tenía Macri, Luis Caputo, aplica peor esa política, más profunda. Por eso en un solo año ha causado el mismo daño que el gobierno de Macri en 4. Este gobierno dice que se han perdido 200.000 empleos en blanco. Lo dice este gobierno, no lo digo yo. Este gobierno dice que la economía cayó 4%. Este gobierno dice que la industria ha caído 7-8%. Lo dice este gobierno en solo un año de política liberal. Imagínate si esto se profundiza varios años y si encima eliminamos toda restricción a las importaciones de Estados Unidos. Ellos que aplican políticas peronistas, las políticas peronistas que se aplican en Estados Unidos, se aplican desde el 1830 y pico, y en especial desde que el sector industrial, el movimiento nacional y popular norteamericano, ganó en la guerra civil. ¿A quién le ganó? Al sur, que eran liberales, terratenientes y negreros y pro-ingleses. Cuando el bloque terrateniente, banquero, financiero y liberal es derrotado, Estados Unidos se convierte en una gran potencia del mundo. En la Argentina eso no pasa. En Argentina en el 55 se impusieron los negreros, liberales, esclavistas, que en Estados Unidos fueron derrotados. Ese bloque económico, ideológico, ese bloque que en Estados Unidos fue derrotado, en Argentina sucesivamente se impone y hoy está impuesto totalmente en el país. Esto es la realidad. Todo lo demás es mentira, estupideces, idioteces e ignorancia. Les pido, por favor, que por lo menos busquen información. No podemos volver a repetir estas políticas. Ya basta, por favor.